y ha quedado así condenado, ¿verdad? Bueno, un gusto compartir con ustedes. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, y en el capítulo 3. Bueno, doy gracias al Señor por compartir con ustedes este último mensaje. Tenía que tomarlo Carlitos Bolono, que, bueno, lamentablemente ha tenido que aislarse con su familia. Así que oremos por él. Creo que mañana se va a hacer el hisopado para que todo salga bien. Así que un privilegio compartir este mensaje que yo no tenía. Y bueno, que me ha costado un poco en el sentido de que el mensaje es más largo. Aquí tenemos los tiempos un poco acotados. Así que yo voy a ir por ahí medio ligerito. Y si quieren escuchar el mensaje completo, lo pueden escuchar en el grupo mío de Libre Familia. La voluntad del Señor, voy a tratar de ponerlo ahí en ese grupo. Bueno, Marcos capítulo 3, y vamos a ver a partir del versículo 20. Vamos a ver ahí. Bien, creo que a lo largo de la vida, como creyentes, vamos a enfrentar muchísimas circunstancias, pruebas, personas, y tenemos que, como seres humanos y como hijos de Dios, ir dando una respuesta a todas estas cosas. El libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, él lo describe como las tragedias de la vida. Las tragedias de la vida muchas veces nos abruman, a veces duran días, semanas, meses, a veces años, ¿no? Y cuando tenemos que confiar en el Señor, nosotros acerca de esto. Hay un día en particular que describe aquí en Marcos capítulo 3, que fue un día abrumante para el Señor Jesús, ¿no? Lleno de problemas, de circunstancias, de personas. Ahora, si lo miramos desde el lado de la perspectiva de Él, ¿no? Dios no tiene problemas, Dios tiene planes. Si miramos desde la perspectiva de Él, Él conocía la motivación de cada persona que se estaba acercando a Él, de toda la multitud. Él conocía los corazones, los pensamientos de todos y cuál era la motivación por la cual se acercaban, ¿no? Él daba una respuesta a todos los problemas que estaban sucediendo, porque Él es Dios y Él es capaz en su soberanía, inclusive hasta de modificar las circunstancias. Pero claro, los discípulos no, porque los discípulos eran simples mortales como nosotros. Porque todas esas son variables a las cuales nosotros no podemos modificar, pero sí tenemos que darle una respuesta, y una respuesta espiritual. Y todo eso que pasaron los discípulos son cosas que también vamos a pasar nosotros ahora en esta generación, y también la generación que viene. Entonces yo he elegido aquí del texto al menos 3 cosas que son representativas de problemas serios que enfrentó el Señor Jesús y los discípulos. Hay algunos más en el texto, pero yo he tomado 3 para ver cuál fue su actitud, ¿no? Su actitud frente a estos problemas. Recuerden que Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que nosotros tenemos que tener la actitud que tuvo el Señor Jesús, o los pensamientos que Él desarrolló cuando Él caminaba sobre la tierra, dejándonos ejemplo. Lo primero que tuvo que enfrentar el Señor Jesús de los 3 problemas descritos son: el primero fue una multitud demandante. El segundo problema o caos que tuvo que enfrentar el Señor Jesús fueron a los religiosos de la época, o a la cultura, o a la religión del momento, y en ese momento la religión oficial, el pueblo de Dios. Y la tercera cosa que tuvo que enfrentar el Señor Jesús fueron a los prejuicios familiares. Los prejuicios familiares, los problemas dentro del seno de su familia. Vamos entonces al punto número 1, que eran las demandas de la multitud. Dice el versículo 20 del capítulo 3. Y se de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, ¿no? No sé si les habrá pasado a ustedes que hay momentos muy críticos en la vida, hay momentos muy demandantes en la vida, de muchas pruebas en la vida, que a veces hasta nos desnaturalizamos personalmente en nuestro carácter o en la personalidad, valga la redundancia, y hay tanto estrés que a veces no tenemos
ni tiempo ni forma para nuestras necesidades básicas o emocionales como seres humanos. Sufrimos mucho de preocupación y de estrés. Esto era lo que estaban sufriendo los discípulos. Una gente multitudes que demandaban. ¿Qué demandaban? Algunos demandaban milagros, otros sanidades, otros dineros, otras oportunidades. Todo el mundo demandaba alrededor de Jesús. Era una multitud. No solamente eran judíos, porque la fama de Jesús había llegado a todos los lugares. Eran judíos, eran vecinos de este lado del Jordán, del otro lado del Jordán. Había gentiles. Todos se agolpaban alrededor de él. Ahora, claro, Jesús es Dios. Dios no tiene problema, Él tiene planes. Él estaba absolutamente seguro de lo que tenía que hacer, cuál era la voluntad del Padre y cómo tenía que obrar. Lo que muchas veces hizo Jesús, lo hizo para nosotros como simples mortales, dejar un ejemplo de qué tenemos que hacer nosotros, cuál es la guía y dirección bajo semejantes circunstancias. Ahora, Él conocía la motivación de cada uno de los que se acercaban. Él conocía el corazón de todos los que le razón. Está librada a su egocentrismo, está librada a su egoísmo. El centro de la vida es Él. El incrédulo no entiende, quizás como el creyente puede llegar a entender, que no se trata de Él, no se trata de mí, sino se trata de Dios y de la gloria de Dios. El incrédulo no entiende eso. Todo gira alrededor de Él. ¿De qué? De sus deseos, de sus proyectos, de su vida. Y cuando algo se interpone delante de Él, obra mal. Y decimos, ¿por qué? Porque no tiene otra forma de obrar. La brújula no le marca el norte. Ahora, ¿qué decimos de los creyentes? El creyente tiene 4 conflictos y creo que se ha librado de uno muchas veces. El conflicto con Dios, el conflicto consigo mismo, el conflicto con las relaciones interpersonales y el conflicto con la creación de Dios. Ahora, el creyente se ha librado del primero. ¿Por qué? Porque se ha reconciliado con Dios, porque Dios lo ha perdonado, porque Dios le ha dado el Espíritu Santo y porque a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios tenemos una nueva manera de obrar. La brújula marca el norte, te dice, para aquí vamos. Ahora, si vos sigues o no, es una cuestión de obediencia o de santidad. Si le crees a Dios o no, es una cuestión particular, pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y Dios nos ha enseñado que no podemos nosotros los creyentes tener un espíritu demandante. No podemos tener. Dios nos ha enseñado el amor ágape, que es el amor sacrificial, se sacrifica por el otro. Ahora muchas veces en consejería dicen, ¿pero cómo hacemos? Cuando nosotros damos y del otro lado no hay correspondencia, entonces la relación se resquebraja y mucho. Especialmente en los vínculos de asociación fuerte como es el noviazgo o como es el matrimonio. Es una tragedia cuando no hay correspondencia por semana, por años. Cuando uno busca la realización del otro y del otro lado no viene nada. Son momentos donde tenemos que clamar a Dios, porque solamente Dios puede obrar esos cambios. ¿Se dan cuenta? Entonces, un espíritu demandante es una tragedia. Entonces, el creyente, ¿qué tiene que aprender? No solamente a demandar, sino a ser contributivo. Para eso Dios nos ha dado dones, para eso Dios nos ha dado talento y para eso Dios nos ha enseñado a amar de una manera diferente. Debe ser contributivo. Entonces, el primer problema, el cual enfrentó Jesús, era una multitud demandante. Claro, Él es Dios, pero los discípulos y los discípulos de los discípulos y las generaciones y nosotros que estamos, nosotros enfrentamos a una multitud demandante, gente demandante en el trabajo, gente demandante en la familia, gente demandante en la vida y las presiones y las pruebas. Multitud demandante. Hay muchos que abandonan la obra a causa de esto. Muchas relaciones que se resquebrajan. Muchos matrimonios que se deterioran. Demandante. Entonces, cuidémonos de no tener un espíritu demandante. La segunda cosa que el Señor Jesús enfrentó
fue un problema con los religiosos. Dice, versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. Bien, los escribas eran las personas que eran expertos en la ley. Uno cuando está pasando por periodos muy demandantes, de pruebas, de tristezas, de enfermedades, la primera oración que uno dice, Señor, por favor, no me envíes un problema más, ni uno más. Resulta que aquí no había uno más, había varios más. Porque si era poco de la cantidad de gente que había que no tenían tiempo ni para ir a comer. Ni para ir a comer. Tan es así que en el texto antes de esto hay algo que yo he salteado. El problema familiar ya se había desatado. Entonces estos escribas vinieron a Jesús diciendo, mira, todo lo que vos estás haciendo influían a los demás. Todo lo que estás haciendo es por Belcebú. Belcebú significa el señor de las moscas, que era un dios pagano. O quizás puede ser una palabra modificada en hebreo, que era como una burla de los judíos a un demonio conocido de un país vecino, que era Baal-Zebú. La cuestión que era un demonio, ¿no? Y ellos estaban acusando que el Señor Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo, guiado por Satanás. Estaban adjudicando la obra del Espíritu Santo en el corazón de la multitud, porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado. Hay una previa muchas veces antes de la salvación, hay una previa antes de la regeneración. ¿Cuál es la previa? A veces hay pruebas, hay dificultades, hay pérdidas, hay dolores, hay cosas que suceden en la previa de aquel que está por ser llamado por Dios. Y esa persona tiene dos actitudes frente al mensaje, a la palabra de Dios. O se endurece, renegando de Dios y diciéndole, ¿por qué a mí esto? Y se amarga en contra de Dios. O ve que el mensaje es de Dios, que verdaderamente necesita de Dios. Y ese es un terreno fértil para la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vos has dicho de un amigo, de un vecino, qué situación tan dolorosa que está pasando? Y oramos por él, para que en ese momento de dolor, de pérdida, digamos, ese corazón se ablande y esa tierra sea propicia para que el Evangelio llegue. Muchas veces. Pero aquí estábamos en presencia de la religión, en presencia de la cultura, aquellos que habían tergiversado el mensaje de Dios. Y Jesús caminaba, pero Jesús no vino para abrogar la ley. Jesús no vino para desnaturalizar la ley. Jesús vino para cumplir la ley y restaurar el amor de Dios en su versión genuina. Genuina. Ahora, ¿qué pasa? Una religión basada en mandamientos de hombres, reglamentos de hombres, dogmas de hombres, se habían alejado tanto de la palabra de Dios que ni siquiera reconocían al Mesías. Y sabe que eso muchas veces pasa cuando nosotros comenzamos a alejarnos de Dios y vamos perdiendo sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos vamos alejando de Dios y perdiendo sensibilidad a la espiritualidad genuina, que es la que Dios propone o la que Jesús propone, nosotros nos vamos como inmunizando contra el mensaje, nos vamos cauterizando contra el mensaje. Inclusive hasta esquivamos los consejeros o los hermanos, le pasamos medio lejos. ¿Por qué? Porque dice, seguro que me va a preguntar, ¿y cómo está tu vida espiritual? Y eso a mí no me gusta.
A mi carne no le gusta. ¿Y cómo estás con el Señor? Vos sabés que hace mucho tiempo que no te veo como, parece como enfriado en el amor de Dios. Y el corazón cauterizado, a eso le molesta. Le molesta. Le molesta la reprensión, le molesta el consejo. Y entonces, ¿qué es lo que hace ahí esa persona en su endurecimiento? Crea una religión para sí misma. Hace una ley para sí mismo. Y dice, esta va a ser mi manera de adorar a Dios. Voy a ir quizá a la iglesia una vez al mes, voy a ver a los hermanos de vez en cuando, voy a leer la palabra de vez en cuando, y entonces hace en sí mismo una religión. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Un Dios de bolsillo, es como una receta de restaurante. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Cuando empezamos a manifestar esas cosas, estamos empezando a armar una religión propia. Abel fue el representante de la religión genuina, la espiritualidad genuina, lo que a Dios le agradaba. Y Caín es el representante, hasta el día de hoy, porque ya viene de antes, es el representante de aquel que tiene una religión propia, que quiere acercarse a Dios bajo sus propios términos, bajo sus propias reglas, y cuando Dios lo amonesta que eso no era lo que él quería, no era la forma, él se molesta. Él se irrita. Entonces, cuando vos comienzas a ver que en tu carnalidad te empiezas a irritar cuando alguien te dice que tenés que leer la Biblia, que tenés que orar, que tenés que tener un servicio a Dios, un ministerio, que tenés que tener una santidad que glorifique a Dios, cuando vos ves que tu carne se empieza a irritar con estas cosas, nos estamos alejando de Dios. Y eso es muy peligroso, hermano. No nos damos cuenta hasta que estamos en el fondo del abismo. Grande Dios misericordioso, que aún en el fondo del abismo igual nos levanta Él con su misericordia, ¿no? Es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Dijo Jesús, mire si será misericordioso, todo lo que me hagan a mí, todo lo que me digan a mí, todo lo que ustedes me hagan padecer, lo voy a perdonar. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el que les está ofreciendo el perdón, la reconciliación, eso no va a ser perdonado ni ahora ni en la vida venidera. Porque están rechazando la única forma de acercarnos a Dios. Eso es lo que están rechazando. Y la religión rechaza eso. Entonces tengamos mucho cuidado nosotros, porque en el mundo está la religión que desagrada a Dios. Nosotros podemos ejercer la verdadera espiritualidad. La tercera cosa, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera y enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban alrededor, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una palabra muy cariñosa para María, muy diplomática, muy misericordiosa, pero a la vez fuerte y convincente. La palabra griega para prender dice que los familiares vinieron a prenderlo, es decir, no te digo que venían a sacarlo de los pelos, pero lo venían a sacar por la fuerza de ahí adentro. Porque ellos, ¿qué sintieron? Primero, la presión de la demanda popular. Segundo, la presión de los religiosos. Che, mirá, tu hijo Jesús está haciendo un lío bárbaro, les está lavando el cerebro, está fuera de sí, está fanatizado, no sé qué está haciendo. Multitudes los rodean, él habla y todo el mundo lo sigue. Eso decían los fariseos. Y la familia llegó a su conclusión. Sí, la verdad que está loco. Tenemos que sacarlo. El texto dice está fuera de sí. Y muchas veces el creyente, el Hijo de Dios, va a enfrentar ese conflicto familiar. Porque el Señor Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino a veces conflicto en las relaciones interpersonales. Yo les había dicho que el tercer conflicto del creyente son las relaciones interpersonales. Es que la santidad
la palabra misma dice, apartémonos. Apartémonos. Ahora, siempre en la palabra de Dios hay una complementariedad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios es justo, pero también es misericordioso. En nuestra familia hay muchas personas que no conocen al Señor. Pero si nosotros hacemos un apartamiento total y nos aislamos, la palabra de Dios dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Lo que nosotros tenemos que hacer en medio del seno familiar es dar testimonio de santidad, de convicción, pero también de amor, de misericordia, de cuidado, de no solamente hacer la primera milla, sino también la segunda milla, para que ellos vean el amor práctico y misericordioso que tiene un cristiano, aún con aquellos que nos rechazan, que nos llenan de palo el camino, de obstáculos, ¿no?, en la vida cristiana. Ese es el conflicto familiar, en el seno familiar que enfrentó a Jesús. Recuerden que sus hermanos no creyeron en Él hasta después de su resurrección. No creyeron en Él. Es un conflicto. Y el Señor Jesús enfrentó estos tres conflictos representativos. Y Él, siendo Dios, nos dejó, porque esto es un diagnóstico, nos dejó tres ejemplos grandes y enormes. No vamos a ir a ver, pero en Lucas capítulo 6, versículo 12, habla de que el Señor Jesús, y es el pasaje paralelo a este que estoy viendo de Marcos 3, esto es la elección de los 12. Es una decisión sumamente importante y antes de cada decisión, lo primero que nos deja el Señor Jesús es que se iba a orar. Se fue a orar toda la noche y digo, ¿qué necesidad? Si Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué necesidad de apartarse, ir solo, hablar con el Padre, estar orando siendo Dios? Probablemente algunos lleguen a la conclusión de que no había necesidad, pero el Señor Jesús dejó un ejemplo. Cuando el Señor Jesús le enseñó la oración a sus discípulos, no agarró un pizarrón, una tiza y les dio una exposición doctrinal de la oración. No, fue por la práctica que los discípulos se acercaron a Él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces, cuando las personas ven que nosotros tenemos una vida de oración, es contagioso para que ellos también tengan una vida de oración. Y eso es lo que nos ha dejado el Señor Jesús. Una vida de oración para enfrentar las demandas, para enfrentar la cultura de la religión y las pruebas de las personas. Eso es lo que nos ha dejado. La primera baja en una guerra es la verdad. Porque una guerra siempre se empieza con una mentira. Pero la primera baja en la espiritualidad es la falta de oración. Si vos estás detectando que en tu vida no hay oración, es como que no hay nada. Porque vos podés venir a la iglesia regularmente, tener un ministerio, tener un servicio, ofrendar para Dios. Pero si vos no tienes oración, es el principio rector de todas las cosas. Si no tienes una relación personal con Dios basada en la oración, estás a merced de las demandas y las presiones de la cultura, estás a merced de la religiosidad y estás a merced de los conflictos personales alrededor tuyo. Si no hay oración, tené cuidado con eso. Si hay algo que se abandona con mucha facilidad es la oración. Lo segundo, y rápidamente ahí terminamos, es una vida de compartir nuestra fe, de discipulado. El Señor Jesús dijo, discipulen, vamos, discipulen, acérquense a las personas, compartan el Evangelio, discipulen. Si nosotros predicamos el Evangelio, pero después no acompañamos a la persona en el discipulado, estamos haciendo el 50% de la obra. Fíjense en Marcos capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 dice que, y estableció a los 12, dice, para que estuvieran con Él. El discipulado se hace entonces estando. ¿Cómo se hace el discipulado? Estando. Si ustedes me dicen que el discipulado no se hace por correspondencia, sí, sí se puede. No es el estado ideal. No es el estado ideal. El discipulado por internet, por relaciones, por teléfono, se puede. No es el estado ideal. Jesús nos deja esa aclaración. Él estuvo
en las presiones, en las pruebas, en los problemas, en los llantos, en la alegría, en las experiencias de la vida. Él estuvo ahí, y el mejor discípulo es aquel que crece al lado nuestro. Hasta hoy la misma ciencia, la misma neurociencia dice, una criatura que se crece con todo alrededor, con todo lo necesario, pero no crece con afecto y con caricias, no es una persona desarrollada bien emocionalmente. ¿Sabe que cuando la mamá o el papá, quien sea, en el bebé pasa la mano por la piel, la neurociencia ahora mide que hay liberación de oxitocina, que es el neurotransmisor que produce el afecto, el amor, el cariño, que combate el estrés, la preocupación, el que da descanso? Ese como usted dice, ¡ah, qué hermoso! A mí me gusta cuando me rasca la José la cabeza, y cuando me rasca la cabeza es como que se me liberan todas las cosas. Y digo, eso es lo que produce un cariño, un afecto, una caricia, un apretón de mano, un abrazo. A veces dice, mi papá nunca me ha abrazado. ¿Cómo quería que mi papá me abrace? Pero nunca me ha abrazado. Mi mamá demostraba amor mediante la práctica. Y a veces muchos de ustedes dicen, ¿para qué quieres que te diga que te quiero si sabes que te quiero? No hace falta que usted subjetivamente lo diga en su corazón, también tiene que demostrarlo en la práctica. Con dar, con el cariño, con el afecto. ¿Se dan cuenta? Es un aspecto emocional. Esas cosas las da el estar, ¿no? El discípulo que se cría a la par de su maestro tiene más fortaleza emocional que aquel que lo hace por correspondencia. Y la tercera cosa, dice que él, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesús, ¿qué es lo que nos dice ahora terminando este mensaje? No pierdan nunca la misión, nunca pierdan el propósito. Lo que quiere Satanás a través de un mundo demandante, un mundo egoísta, egocéntrico, las circunstancias, los problemas, lo que quiere la cultura, la religión que nos rodea, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Sacarnos del propósito de Dios. Y Satanás lo consigue, Lo consigue. Obreros, líderes, pastores, ancianos, están siendo sacados día por día, mes por mes, de la obra de Dios a causa de todas estas cosas. Jesús lo sabía todo. Él no tenía problemas, él tenía planes, pero los discípulos sí. Y él nos quiere dejar estas tres enseñanzas. Nunca deje de orar. La oración es el puntapié inicial de la espiritualidad, de leer la palabra de Dios, de venir a la iglesia, de servir, de ofrendar. Nunca deje de estar en la familia de Dios. No abandone la familia de Dios. Es el ámbito, la geografía de Dios para animarnos y alentarnos a seguir adelante. No dejemos nunca la misión. No licuemos el mensaje. No demos un mal testimonio de santidad delante del mundo. No. Ese es el mensaje de Marcos capítulo 3. Esa es la vacuna contra la... Déjeme en el último minuto, podría dar una ilustración, pero el último minuto que voy a dar, ¿por qué le he puesto ese mensaje? Hoy en día estamos locos que con la vacuna de Moderna, que de AstraZeneca, nos conocemos todas las vacunas de los rusos, de los chinos, de las 90 que vienen ya hasta marzo. Bueno, estas cosas, estos consejos de Jesús son como una vacuna. Son como una vacuna contra la demanda, contra la religiosidad y contra los conflictos personales. ¿Usted cómo obra una vacuna? ¿Cómo obra? Nuestra célula no reconoce estos virus nuevos, no los reconoce, el sistema inmunológico no los reconoce. Hay un lugar en la célula que se llama linfocito B, que es el que produce los anticuerpos. Y hay otros linfocitos T que están dentro del citoplasma de la célula, se llaman células asesinas. Cuando el virus se detecta, ellos van y atacan. Y hay otros que se llaman macrófagos que se comen los virus. Pero ninguno de estos tres tiene un código en su base de datos para identificar que lo que viene está por hacer pedazos la célula.
lo que hace la vacuna, introduce el código dentro de los linfocitos. Y esos linfocitos en la base de datos dicen, esto que ha entrado o que está por entrar es un enemigo número 1 de nuestro cuerpo. Entonces las células T salen a matar y a comer a todo aquello que esté en su base de datos. Coronavirus. Eso es lo que hace una vacuna cuando entra. ¿Te das cuenta? Ahora estas vacunas tienen un solo problema que están teniendo ahora. No saben hasta cuándo nosotros vamos a tener inmunidad. Ese es el único problema que tienen. ¿Entiendes? Entonces, cuando en tu vida hay una vida de oración que es la que empuja toda la espiritualidad, cuando en tu vida pues estás teniendo sumo cuidado de conservar esa espiritualidad y que no seas influenciado por la cultura del mundo, y cuando vos tienes la capacidad para enfrentar las presiones, es como que constantemente te estás inyectando esa vacuna. ¿Y hasta cuándo dura eso? Eso se llama la perseverancia en la espiritualidad. Por eso el Señor nos habla de permanecer, perseverar. Porque cuando nosotros dejamos eso, el Señor Jesús nos dice, sin mí no pueden hacer nada. Y el Señor Jesús con estas 3 cosas nos están diciendo, ¿quieres tener una inmunidad espiritual a las demandas, las presiones, las pruebas, las dificultades? ¿Quieres tener una demanda contra la religiosidad del mundo? ¿Quieres tener una inmunidad en los conflictos de la vida? Persevera en estas 3 cosas. Vas a tener inmunidad espiritual. El Señor te bendiga. Vamos a terminar orando. Señor amado, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Estamos en conflicto toda la vida contigo, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y contra tu creación. Y tú en tu misericordia y en tu gracia nos has salvado, nos has dado un corazón nuevo y nos has dado el Espíritu Santo para que nos aliente, nos exhorte y nos anime. La espiritualidad es nuestra responsabilidad y nosotros fallamos muchas veces soltándonos de tu mano, Señor, para hacer los dictados de nuestro corazón. Por eso sufrimos mucho. Gracias porque estás al lado nuestro, siempre nos das nuevas oportunidades, nos perdonas cuando hay confesión. Vivimos a veces una religiosidad, vivimos bajo nuestros propios criterios o nuestras propias normas. Señor, ayúdanos a perseverar, más en estos tiempos tan difíciles. Ayúdanos en este 2021 que no sabemos por qué pruebas vamos a pasar. Ayúdanos en medio de tanta necesidad de personas en estrés, en depresión, en suicidio, en conflictos personales. Ayúdanos no solamente a nosotros, sino también de ser de bendición a otros y llevar adelante la misión que tú nos has dado, compartir nuestra fe y discipular. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.